Bien, vamos a resolver el práctico 8 que tienen para el día de hoy. Bueno, en realidad para jueves. Mismo que tiene los siguientes enunciados. Este de acá es, ¿no? El tema es ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Dice eh, el ejercicio. Dada la familia de funciones que son solución general de la ecuación diferencial en el intervalo que se indica, determine las constantes con los valores iniciales dados, comprobar que es una solución de la ecuación diferencial, mostrar en una gráfica la función y sus derivadas en los puntos dados. Ya. Entonces aquí vamos a empezar por este valor de acá. Primer ejercicio dice y es igual a una constante 1 e elevado a 4x más, tenemos una segunda constante, constante 2, e elevado a menos x, en el intervalo dice de menos infinito a más infinito, ¿no? Todo lo real. Para la ecuación diferencial, y dos veces prima menos y prima igual a cero, si y de cero es igual a cero, coma y prima de cero es igual a 1. Tenemos esos datos de acá, ¿no? Tenemos una familia de funciones que vendría a ser una solución general. Esta de aquí. De la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. En el intervalo que indica, dice, ¿no? El intervalo de todos los reales prácticamente. Determine las constantes con los valores iniciales dados, comprobar que es una solución de la ecuación diferencial y mostrar en una gráfica la función y sus derivadas en los puntos dados, ¿no? En y0 y y'0. Ok, entonces tenemos que cuando x vale 0, y vale 0, ¿no? Para x y para y. Acá y vale 0. Hacemos la sustitución. 0 es igual a c1 e elevado a 4 por 0 más c2 e elevado a menos 0. Haciendo estas operaciones, esto de aquí va a ser 1, esto de aquí va a ser 1. Por lo tanto, de acá, la suma de ambas constantes tendría que ser 0. ¿Ya? Esto de esta primera. Ahora, de la segunda, fíjense ustedes que la segunda es la primera derivada. ¿Ya? La primera derivada sería y' de 0
es igual a uno. Aquí tengo el valor de X y acá tengo el valor de Y prima, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar. Pero yo no tengo Y prima, ¿no? Tendría que hallar primero Y prima. Y prima sería E a la 4X, su derivada sería 4 veces la constante E elevado a 4X. La segunda derivada, perdón, la segunda parte de la función tendría que ser menos C2 E a la menos X, ¿no? E a la menos X, su derivada sería menos E a la menos X. Entonces reemplazo, sé que Y' va a valer 1 cuando X vale 0, ¿no? Y reemplazamos acá. 4C1 E elevado a 0 menos C2 E elevado a 0. De acá, 4 veces C1 menos C2 es igual a 1. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos sumarlo, ¿no? C1 más C2 igual a 0. 4C1 menos C2 igual a 1. Lo sumo, nos da como resultado que 5 veces C1 es igual, estos dos se anulan, igual a 1, ¿no? De aquí, ¿cuánto vale C1? C1 es igual a un quinto. Puedo reemplazar acá. Sé que C1 va a ser igual a menos C2, ¿no? De este primero. O directamente puedo decir que C2 está sumando, pasa a restar, menos C1, ¿no? Entonces, C2 tendría que ser menos un quinto. Entonces aquí, la solución particular, ¿cuál sería? Sería Y igual a C1 es un quinto de E a la 4X menos un quinto de E elevado a menos X. Esa es la solución particular, ¿no? Ya hemos determinado las constantes con los valores iniciales dados. Aquí está la ecuación con las constantes. Lo segundo sería comprobar realmente que es una solución a la ecuación diferencial, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer la prueba. Me dice que y dos veces prima menos y prima es igual a cero. ¿Qué necesito entonces? Yo necesito ambas derivadas, ¿no? Lo voy a copiar acá. Perdón. Y vamos a derivarlo, ¿no? No es difícil de derivar. Tendríamos entonces y prima. La primera derivada sería 4 quintos de E a la 4X. Acá sería menos por menos más. Un quinto de E a la menos X. Y dos veces prima tendría que ser
4 por 4, 16 quintos de e elevado a 4x. Recuerden que estamos derivando. E a la x, su derivada sería menos. La constante se mantiene, e a la menos x. Tenemos esos dos. Vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos. Tenemos 16 quintos de e a la 4x menos un quinto de e a la menos x. Recuerden que toda esta parte es esta de acá, ¿no? Y dos veces prima, o la segunda derivada de y. Ahora, menos y prima. Y y prima es 4 quintos de e elevado a 4x más un quinto de e elevado a menos x. Todo eso tiene que ser cero. Veamos si es verdad, ¿no? Si es verdad, efectivamente sí es una solución de la ecuación diferencial y dos veces prima menos y prima igual a cero. Caso contrario, no es una solución, ¿no? Se debe cumplir la igualdad. Si nosotros revisamos, aquí podemos agrupar e4x y de este lado e menos x y e menos x, ¿no? Veamos sus coeficientes. 16 quintos menos 4 quintos nos va a dar 12 quintos de e a la 4x menos un quinto menos por más menos un quinto. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 2 quintos, ¿no? De e a la menos x. Eso tendría que ser igual a cero. Pero ¿qué ocurre? Que no puede ser cero, ¿no? Estos valores no son entonces una solución, ¿no? Entonces y igual a un quinto de e a la 4x menos un quinto de e a la menos x, ¿no? Ponemos por tanto, no es una solución. ¿Para quién? De la ecuación diferencial y dos veces prima menos y prima igual a cero, ¿no? Esa va a ser nuestra conclusión. Compruebe que es solución de la ecuación diferencial, muestren una gráfica de la función y sus derivadas en los puntos dados, ¿no? Tenemos la función, vamos a hacer la gráfica enseguida, pero si ustedes observan, no es una solución para esa ecuación diferencial. Vamos a hacer la gráfica entonces. Perdón. Voy a usar el software de GeoGebra ya para hallar la captura de esta. Tenemos y igual a un quinto e elevado a 4 veces x menos un quinto
de e elevado a la menos x. Ahí tenemos la ecuación, ¿no? Ahora, la famosa y', la voy a llamar y, a ver si me acepta así. No, directo la voy a copiar. La tengo la derivada. La derivada es 4 quintos. Voy a copiar esto y vamos a cambiar solo los coeficientes, ¿no? Que es lo que cambia. Acá la primera derivada cambia el signo, ¿ya? Y aquí cambia el coeficiente, ¿no? En vez de un quinto tenemos 4 quintos. Cuatro quintos a la 4x más un quinto de a la menos x. Ahí está. Esta de acá es la derivada, la que está con negro. Y la que está con verde sería la función solución que nos dieron, a pesar de que no es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, los puntos eran 0,0, 0,0, perdón, y el otro era, ¿dónde está el otro punto? 0,1. 0,1. Ahí está, 0,1. Fíjense, efectivamente, el punto A tendría que estar, perdón, tendría que estar sobre la función, ¿no? Sobre la función original, porque en base a eso hemos calculado lo que es sus constantes, ¿no? Ese punto A. Y este punto B tendría que estar sobre la primera derivada, ¿no? Y efectivamente está sobre la línea que representa a la función que es la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, vamos a tomarle una captura y lo vamos a prender por acá. Acá tenemos con verdecito y igual a 4 quintos de e a la 4x menos un quinto de e a la menos x. Y este que está con negro es la primera derivada, ¿no? Es y', perdón, sí, está bien. Y', que es un quinto. Y' igual a 4 quintos de e a la 4x menos, por menos sería más, un quinto de e a la menos x, ¿ya? Este de aquí representa entonces al punto y' de 0 igual a 1. Y este puntito de acá representa el punto y de 0 igual a 0, ¿no? Ahí está.
Concluido entonces este primer ejercicio. Bien, ¿alguna duda o consulta que tengan? Eh, Solo eran ejercicios pares, dice. No, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Si queremos ya las constantes que hemos hecho, hemos reemplazado, ¿no? En los datos que tenemos. Aquí, por ejemplo, en este primero y en este segundo, ¿no? En base a eso se forma una ecuación, un sistema de ecuaciones y hallamos las constantes, ¿no? Y decimos entonces que tenemos una solución particular. Pero da la casualidad de que para este ejercicio, probando realmente si es una solución o no, nos damos cuenta de que no es en realidad una solución, ¿no? Porque no se cumple la igualdad, ¿no? Esto debería anularse y debería ser cero. De hecho, si ustedes quieren verlo, aquí esta sería la solución, ¿no? ¿Cuál era la ecuación? Era y dos veces prima menos y prima igual a cero, ¿no? Pongámosle 1b. ¿Cuál es la solución? Fácil. Para hallar la solución de este tipo de ecuaciones, que vendría a ser una ecuación diferencial de segundo orden o de orden superior, también es válido, de segundo orden, con, si ustedes observan, todos sus coeficientes son constantes, ¿no? Con coeficientes constantes. Creo que la segunda parte de este práctico también pide hallar todo este tipo de, de soluciones. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar esa ecuación por un polinomio, donde el orden de derivada va a ser el exponente que tenga cada uno de las variables que vayamos a darle, ¿no? Que forman parte del polinomio. Creo que ustedes usan la d, ¿no? Sería, en este caso sería d cuadrado. Y dos veces prima sería d cuadrado menos d igual a cero. Lo que tenemos que hacer es hallar las raíces de este polinomio. Si nosotros factorizamos un poco, vamos a tener esto de acá. D cuadrado menos d se puede factorizar como d por d menos 1. De aquí sabemos que el producto es igual a cero. ¿Cuándo? El primer valor es igual a cero, es decir, el primer factor es igual a cero, o el segundo factor es igual a cero. En ese caso yo voy a obtener producto igual a cero. Y aquí tengo la primera solución. La segunda solución sería 1, ¿no? La segunda raíz. Entonces aquí las raíces son, si ustedes observan, d1 es igual a cero y d2 es igual a 1. Ahora, ¿cuál es la solución general que genera estas raíces? En este caso tenemos de que son raíces, ambas son reales, d1, d2 son números reales, y d1
en este caso es distinta de D2. Son raíces reales y no están repetidas, ¿no? Entonces la solución general es y igual a una constante arbitraria, constante 1, e elevado a la primera raíz es 0, 0 por x, más una constante 2, e elevado a la segunda raíz es 1, 1x, ¿no? Entonces acá, haciendo la operación, yo tengo que esto es 1, sería una constante más una segunda constante e elevado a la x. Entonces, esta de aquí ya sería la solución general. Esa sí es la solución general. De y dos veces prima menos y prima igual a 0. Y este es uno de los casos, cuando las raíces son reales y distintas, ¿no? Vamos a ver más casos enseguida. Ejercicio 2 dice C1x más C2x ln x en el intervalo de 0 a infinito positivo. Recuerden que el logaritmo solo admite valores positivos, ¿no? Por eso dicha restricción ahí del intervalo. Nos da la ecuación diferencial x cuadrado y dos veces prima menos xy prima más y igual a 0. Y tenemos dos puntos, ¿no? En la función original y en y prima. Ok, vamos ese más. El ejercicio 2. Fíjense que me dice que y es igual a, lo voy a dejar de aquí en mi otra pantalla, C1x más C2x logaritmo de x. En el intervalo desde el 0 hasta más infinito, ¿no? Para la ecuación x cuadrado y dos veces prima menos x y prima más y igual a 0. Si y de 0 es igual a 1, punto y coma, y prima de 0 es igual a 2. Lo mismo de hace rato, primero voy a hallar las constantes. Primero yo sé que y de 0 es 1. ¿Cuánto vale x? 0. Cuando x vale 0, y vale 1. Reemplazo entonces. Voy a tener 1 igual a C1 por x vale 0, más C2 multiplicado por x que también vale 0, y por logaritmo de 0. ¿Qué tenemos acá? Esto se anula, esto también se anula, ¿y qué queda acá? 1 igual a 0, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces, y0 igual a 1 no es un punto en
la ecuación y igual a c1x más c2x logaritmo de x, ¿no? Este punto no existe, ¿no? Así lo vamos a escribir, el punto dado no existe para la ecuación y igual a c1 más c2x logaritmo de x, ¿no? Entonces, si ese punto no existe, ya no tiene sentido comprobar el segundo punto, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? A ver, analicémoslo. Aprovechando que tenemos GeoGebra, para que se entienda mejor también. Esto lo vamos a borrar. Lo voy a borrar acá y lo voy a borrar. La ecuación es y igual. En lugar de usar C1 y C2, voy a usar A como la primera constante. Sería AX más la segunda constante es BX logaritmo de X. ¿Listo? Y faltó la B. Necesito dos valores. Bueno, voy a duplicarlo y en lugar de que aquí esté la A, voy a poner la A acá. Y igual a AX más BX logaritmo de X. Ah, no, perdón, de nuevo, igual Y igual a X más B por X logaritmo natural de X. Así. Ahora sí. El punto que nos dan es x0, y1. Entonces el punto sería 0 para x y 1 para y. Fíjense ustedes, a ver, dándoles valores a, cuál es el comportamiento que tiene, dándole valores a b, cuál es el comportamiento que tiene. Podría ser esta simulación. Fíjense, en ningún momento va a tocar ese punto de ahí. De hecho, puedo darme rango eh, más pronunciados también. Ponemos entre -10 y entre 10. Los pasos uy, de uno en uno. Listo. Y acá también, desde -10 hasta el 10. Los pasos de uno en uno. Fíjense cómo crece, 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 pero nunca topa el punto A, ¿no? El punto A es el que nosotros estamos interesados en realidad, ¿no? De que forme parte de la ecuación. Vamos a poner un color más brillante.
para que se vea más animado, es 0.1. Y acá también 0.1. Ya, de A, 0.1 también. Pueden ver. De hecho, el comportamiento que nos interesa es acá, ¿no? Ahí próximo en el 1. Por más que se aproxime, ven ustedes que no toma ese valor de 1, ¿no? Donde es que se aproxima con valores negativos para B. Y acá, si lo pegamos, igual, ¿no? Ven que nunca va a chocar ahí. Puede que sí en algún momento sea muy, muy próximo, pero ese valor no existe para esta, se llamaría una familia de funciones, ¿no? Recuerden que no existe para la ecuación y igual a C1x más C2x logaritmo de x. ¿Listo? Ok. La segunda entonces no tiene una solución en ese punto. Si lo cambiamos un poco, a ver, con eh, y y de uno igual a cero, podría ser. Y de uno igual a uno. Si reemplazo, ¿cuál sería acá? Sería uno igual a C1 por uno más C2. Acá sería uno logaritmo de uno, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo de uno? ¿Qué era el logaritmo? A ver quién se acuerda. Significa que n es a elevado a b, ¿no? Entonces, para que n sea uno, esto tiene que ser siempre cero, ¿no? Esto de aquí es cero. Acá igual tenemos una respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo de cero? Es indeterminación, ¿no? Nunca vamos a tener un valor para que al elevarlo por otro resultado nos dé cero, ¿no? A ver, déjenme comprobarlo mejor. Sí, exactamente. Entonces acá vamos a tener que directamente C1 sería esto de acá, nos va a dar así. Esto se anula, CS0. C1 es igual a uno.
Ya, necesito y'. Y' va a ser C1 más C2. Derivada de la primera sería 1, logaritmo de X, más la primera sin derivar, multiplicado por la derivada de la segunda. Sería C2X, derivada del logaritmo de X es 1 sobre 1 sobre X, ¿no? Entonces acá, resolviendo Y', vamos a tener que es C1 más C2, logaritmo de X, más X por 1 sobre X sería directamente C2, ¿no? Y creo que aquí ya vamos a probar con Y de 1 igual a 2. Entonces reemplazo. Como ya conozco el valor de C1, lo puedo reemplazar también, ¿no? Sería 1 más C2 logaritmo de 1 más C2, ¿no? Y' en este caso vale, perdón, Y' igual a 2. Logaritmo de 1 es 0, 0 por algo es 0. 2 es igual a 1 más C2. De aquí C2 sería, este 1 pasa a restar 1, ¿no? Entonces aquí la solución particular, imagino que fue eso, seguramente no lo revisó bien los puntos. Solución particular, coma, si Y de 1 es 1 y Y' de 1 es 2, sería Y es igual a, ¿cuánto sale C1? Sería directamente X más X logaritmo de X, ¿no? X logaritmo de X. Ahí está. Esa es la solución particular. A ver, vamos a probar. Con estos puntos no existe, ¿no? Con estos dos que digamos que hemos corregido, sí encontramos que hay una solución particular, ¿no? Esto lo voy a borrar, no es necesario acá. Ya lo han visto en el colegio los logaritmos. Entonces acá la solución particular es eso ahí, ¿no? Ok. Probemos que es una solución. ¿Cómo se prueba que es una solución? Sencillo. Hay que directamente reemplazar, ¿no? Tendríamos esta ecuación de acá, ecuación diferencial, que derivar y reemplazarlo, ¿no? Veamos, a ver. Y es X más X logaritmo de X. Y' sería 1 más logaritmo de X, la primera derivada del producto, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, sería 1 sobre X. Resultado, esto me va a dar 1. 1 más 1 sería 2, más logaritmo de X. Entonces, Y dos veces prima sería el 2, la derivada del 2, que es constante, sería 0. Y aquí sería 1 sobre X, ¿no? Entonces aquí voy a reemplazar. Reemplazamos en la ecuación diferencial y nos va a quedar X cuadrado. Y dos veces prima es 1 sobre X menos X por Y'. Y' es
2 más logaritmo de x más y. Y y es x más x logaritmo de x. Todo eso tendría que ser cero. Esto es y dos veces prima. Esto de acá es y prima. Y esto de acá es y, ¿no? Según lo que hemos calculado, la solución particular. Veamos. X cuadrado por 1 sobre x es x. Menos x por 2 sería menos 2x. Menos x por logaritmo de x sería menos x logaritmo de x. Más por más sería más x. Más x logaritmo de x. Igual a cero. Una x, 2x. Menos 2 se hace cero. X logaritmo menos x logaritmo se hace cero, ¿no? 0 igual a cero, verificado, ¿no? Por tanto, y igual a x más x logaritmo de x es una solución particular. Ahí está verificado, ¿no? Entonces acá, ¿qué valores encontramos? Uno y uno, ¿no? Lo voy a reemplazar acá. Uno y uno. Uno. Y acá b igual a uno. El punto A, ¿dónde lo hemos situado? Uno uno es uno. Y el otro era uno dos, ¿no? Uno dos. Ahí está. Falta la ecuación de la derivada, ¿no? La derivada sería a más bx, b logaritmo de x, más bx. La derivada del logaritmo es directamente b, ¿no? Ahí sería. Esta derivada de acá. C1 más C2 logaritmo más C2, ¿no? Ahí está. A más B logaritmo más B. Sí, efectivamente. Aquí ya está eso, ¿no? Lo podemos exportar y lo vamos a prender aquí abajo. ¿Qué fue lo único que hicimos? Solamente corregir los puntos, ¿no? Si no, no teníamos cómo hallar una solución particular. La que está con naranja es la solución y igual a x más x logaritmo de x. Y la que está con morado sería y prima, sería 2 más logaritmo de x, ¿no? Sí, eso fue lo que sacamos acá arriba, ¿no? 2 más logaritmo de x. Y tenemos ambos puntos, ¿no? Este puntito de acá es y prima de 1 igual a 2. Y este puntito de acá, y de 1 igual a 1. Y ahí tenemos ya las gráficas. ¿Ok? Bien. El tercer ejercicio, el procedimiento es el mismo, ¿no? No se asuste que haya coseno y seno. Saben derivar ustedes. Han pasado cálculo 1 y cálculo 2. Simplemente es derivar y plantear las ecuaciones, ¿no?
Ok, tenemos estos dos ejercicios. Este es complementario. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte nos queda media hora más. Determinar si el conjunto de funciones es linealmente independiente con el intervalo menos infinito hasta más infinito. El término linealmente independiente se habla de que dos ecuaciones son linealmente independientes cuando una no es combinación de la otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, x cuadrado, 4x menos 4x cuadrado, todas son combinación de otras, ¿no? X cuadrado es el producto de x, ¿no? Y aquí esto es un producto por una constante y aquí es una resta. Esta no es linealmente independiente. Ahora, e a la x con e menos x no son LI, porque e a la x, básicamente menos x es 1 sobre e a la x. Ahí es un cociente. Y el seno hiperbólico también se puede escribir con una combinación de estas dos, ¿no? Ahora, acá, dada la ecuación característica de cierta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, determine la ecuación, ¿no? Aquí tenemos entonces lo que les decía, el polinomio característico. Y ahora lo que nos piden hallar es la ecuación. No nos piden la solución. Fíjense ustedes que nos van a pedir acá cuál es la ecuación que genera este polinomio o esta ecuación característica, ¿no? Entonces, como son solo los pares, tocaría hacer el 8 ahí. El 8 dice de 4 más 5 de 3 más de 2 igual a 1. Entonces de acá esto es y de orden 4, derivada de orden 4, y derivada de orden 3 y y dos veces prima igual a 1. Este 1 lo voy a pasar a restar. Y fíjense que aquí hay un d a la 0. Ese d a la 0 es esta ecuación de acá. Y sin derivar, ¿no? Derivada de orden 0. Entonces, si lo paso a este lado, va a ser menos y igual a 0. La 10 dice d a la 10 igual a 0. Sería así, ¿no? Una ecuación de 10 derivadas, ¿no? ¿Cómo se escribiría de otra forma? Podría ser, suponiendo que es x la variable independiente y y la variable dependiente, se escribiría así, ¿no? A ver, ¿cuál es la notación? Sí, está bien. Igual a 0. Cualquiera de las dos es válida. Acá nos dicen, dadas las raíces de la ecuación característica de cierta ecuación diferencial lineal, nos están dando las raíces, determine la ecuación. No habla de la solución, nos pide hallar
¿Cuál es la ecuación que generaron estas raíces? Entonces, y sería la 12, dice que D1 es igual a D2 y es igual a I. Esa es la solución. Y además, D3 es igual a D4 y es igual a menos I. Esa es la ecuación, perdón, estas son las raíces de la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación que está relacionada, ¿no?, a estas raíces? Fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, estos son números imaginarios y sería más o menos así, ¿no? Eh, de 1 paso a restar, sería menos I. Como son 2, lo elevo al cuadrado, igual a 0. O de 3 y de 4, lo mismo, de menos, pasaría con más, de I, como son 2, lo elevo al cuadrado. Este es igual a 0 o este es igual a 0, entonces su producto, ¿cómo sería? Tendría que ser 0, ¿no? Recuerden que si A por B es igual a 0, A es igual a 0 o B es igual a 0. Como ambos son 0, multiplicarlo, 0 por 0, ¿cuánto da? 0, ¿no? Entonces acá este 2 lo voy a sacar afuera. D menos I, D más I, es como tener así, ¿no ves? A cuadrado, B cuadrado, ¿cuál sería? Si quiero sacarlo afuera el exponente, sería así, ¿no? AB elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Producto, ¿no? Producto de la diferencia. De una diferencia con una suma. Da como resultado D cuadrado menos I al cuadrado. Todo eso está elevado al cuadrado también. Tenemos, ¿cuánto vale I al cuadrado? Recuerden que raíz de menos 1 es I. Si elevo al cuadrado, ¿cuánto vale I cuadrado? Menos 1, ¿no? Menos I al cuadrado sería menos 1. Acá D cuadrado menos por menos más 1. Desarrollo este binomio, sería el primero al cuadrado, sería 2 por 2, 4, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Listo, ya tengo la ecuación, ahora solamente cambio, ¿no? Y aquí tengo mi ecuación diferencial. Todo esto es simplemente álgebra, ¿no? No hay mucha complicación. En la última parte, fíjense ustedes que dice: determina la solución de las ecuaciones diferenciales y grafica las funciones que tienen solución particular, o sea, las que tienen condiciones iniciales. La 14 no tiene, la 16 tendrías que graficar, la 18 no tiene tampoco, y la 20, ¿no? La 20 sí hay que graficar. Sencillo, sería entonces ejercicio 14.
Y ya con esto finalizamos, ¿no? Eso 14 sería de esta forma. Reemplazo, ¿no? D cuadrado más D menos 1 igual a 0. ¿Qué podemos factorizar de acá? Podría ser más por más por menos menos. Dos valores que la suma me dé 1 y su producto me dé menos 1. ¿Cuáles serán las raíces ahí? Creo que no hay raíces directamente, ¿no? Habría que hacer de la siguiente forma. Vamos a completar cuadrados. Nosotros sabemos que a menos a más b, perdón, es a cuadrado, dos veces ab más b cuadrado. Entonces acá yo tengo d cuadrado más d tendría que ser dos veces d por un medio, ¿no? 2 por un medio me da 1, por d me da d. Entonces aquí sería menos 1. Ahora, ahí tengo a y ahí tengo b. Tendríamos que primero sumar un medio al cuadrado, que sería un cuarto, y para no afectar la ecuación se le resta menos un cuarto, ¿no? De esta forma esto se hace cero y no pasa nada. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque justamente si yo hago esto de acá y lo agrupo así, ¿qué voy a obtener? Este menos uno queda afuera, también igual a cero. De aquí voy a obtener lo siguiente, voy a tener d más un medio elevado al cuadrado. Todo eso menos 4 por 1, 4, menos uno, menos 4 menos uno, menos 5, ¿no? Menos 5 cuartos, igual a cero. De acá vamos a despejar d más un medio igual a 5 cuartos. Hallamos las raíces. El resultado va a ser d más un medio igual a más y menos raíz de 5. Raíz cuadrada de 4 sería 2, ¿no? Acá sería menos un medio más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, la primera raíz sería menos un medio más raíz de 5 sobre 2. Y la segunda raíz sería menos un medio menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, la solución sería C1 e elevado a toda esa parte de ahí, x más C2 e elevado a menos un medio menos raíz de 5 sobre 2 por x. Esa es la solución general. De forma similar, tienen que hacer el ejercicio 16, reemplazan, hallan la solución general y hallan los puntos como hallamos anteriormente, ambas constantes. Aquí en la 18, creo que esto no tenía raíz exacta. Pueden usar algún software para hallar estas raíces. No siempre van a hacerlo a mano. Y la 20 también lo mismo, ¿no? Solo que aquí se dan cuenta que no está igualado a cero. Aquí hay que hacer dos pasos. Primero hay que hallar una ecuación, la ecuación homogénea, la solución homogénea. Y posterior hay que hallar una solución complementaria
con esta función del lado derecho, ¿no? Vamos a plantearlo para que lo puedan resolver. Nos pasamos a la 20. Dice y dos veces prima más 4 veces y prima más 5 veces y igual a 10 elevado a menos 3 x. Primero hay que hallar la solución homogénea, es decir, lo vamos a igualar a cero, ya que tenemos d cuadrado más 4d más 5, ¿no? Y esto va a ser, si no me equivoco, 4 y 1, ¿no? 4 más 1 sería 5 y... Perdón, no. ¿Cuánto sería acá? Sí, estoy. ¿Cuánto es la raíz ahí? Esa famosa raíz. Dos valores que sumados me den 4 y el producto me dé 5. Y' más 4 veces y más 5y. Y sería r cuadrado más 4r más 5 igual a 0. Sí, hay que completar cuadrado también. Bueno, esto es d cuadrado 2 por d por 2. Entonces, d cuadrado ya lo tengo. Aquí me faltaría 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado para equilibrar la ecuación más 5 igual a 0. Entonces, de estos dos, bueno, de estos tres en todo caso sería d más 2 elevado al cuadrado. Esto sería menos 4 y esto sería más 5. Sería más 1 igual a 0. Acá tenemos elevado al cuadrado y aquí fíjense que tenemos menos 1. Hallamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí d más 2 es igual a más menos la raíz de menos 1 sería i. Entonces d es igual a menos 2 más menos i. Ahora, este par me va a generar e elevado a alfa, sería menos 2x, que multiplica a una constante por el coseno de beta. Beta es el coeficiente de la parte imaginaria. Entonces sería 1 por x directamente x, ¿no? Más c2 seno de x, ¿ya? Esta de aquí es la solución general, ¿no? Es el caso cuando tenemos el par complejo. Ahora, lo que vamos a hacer es la segunda parte, que es la solución particular. Si ustedes observaron, tendría que ser y igual a una constante multiplicada por el exponencial, ¿no? Y copiamos el mismo exponencial. E elevado a menos 4x. Perdón, menos 3x. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a derivar, a reemplazar, vamos a derivar y reemplazar en la ecuación original para hallar el valor de a. Entonces aquí sería menos 3 veces a, menos 3x
Y dos veces prima tendría que ser menos 3 por menos 3 sería 9a, menos 3x, ¿no? Reemplazamos, sería 9a, menos 3x, más 4 veces y' es menos 3 veces a, menos 3x, más 5 veces y es a por a la menos 3x, ¿no? Todo eso es igual a 10 por a la menos 3x. Hagamos la suma, tenemos 9a, más por menos menos 12a, 4 por 3, más 5a, que multiplica a elevado a menos 3x. Todo eso es igual a 10 elevado a menos 3x. De esa ecuación vamos a tener entonces 9 más 5, 14 menos 12, 2 veces a es igual a 10, ¿no? Con su exponencial, 2 veces a es igual a 10. ¿Cuánto vale a? 5, ¿no? Entonces aquí la y particular sería 5 veces a la menos 3x. Y la solución sería toda la solución anterior, ¿no? La vamos a llamar solución homogénea. Así. Y la vamos a copiar. Toda esta solución homogénea de acá, más la solución particular. 5 a la menos 3x. Esa es entonces mi solución general. ¿De acuerdo? Bien, bueno, siempre que tengan dudas pueden utilizar este software de acá, ¿no? Es muy útil. Esto era más 4y' más 5y. Más 5 veces y igual a 10 elevado a ¿cuánto era? Menos 3x, ¿no? Fíjense, nos da la clasificación, ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, de coeficientes constantes. ¿Cuáles son las soluciones? A la menos 2x por seno, a la menos 2x por coseno, y fíjense, 5 por a la menos 3, ¿no? Ahí están las soluciones, las mismas que hemos hallado nosotros. Bien, eso siempre es útil para verificar si han realizado bien las resoluciones. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos entonces la clase del día de hoy. Que tengan buenas noches.